Hola, yo soy Ángela Abigail de la Cruz Rodríguez y yo les voy a hablar sobre los organismos regionales internacionales de seguridad y defensa y cómo estos se relacionan con la geopolítica o qué función tienen con la geopolítica. Y pues les voy a empezar por dar el concepto de qué es un organismo internacional, que se los voy a leer. Dice: los organismos internacionales sirven como mediación y cooperación mutua para mantener la paz y la seguridad entre las naciones y se rigen por acuerdos o tratados que mantienen sus propias leyes y principios respaldando las normas de cada país, o sea, respetando las normas de cada país tienen, pero teniendo las mismas suyas en el organismo. Y como ven, casi todos los organismos son después de un tratado, o también lo podemos ver en la ONU, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y bueno, como ya se los acabo de leer en el texto, los organismos buscan fomentar la cooperación entre estados, que los estados tengan un diálogo antes de comenzar un conflicto, y estos están delimitados en ciertos límites geográficos o geopolíticos. Ahora vamos con el concepto de la geopolítica, que también se los voy a leer. Dice: es la disciplina que estudia los efectos de la geografía y física sobre la política. Es un método de estudio utilizado para comprender y analizar cómo se desarrolla el comportamiento político a nivel internacional. Y también estudia los sucesos, y después de esos sucesos, qué son los efectos que traen y sí, o sea, qué generan. Como por ejemplo, o sea, busca un suceso, podría ser la Primera Guerra Mundial y lo que trajo con él la Primera Guerra Mundial. No sé, podemos hablar de la Guerra Fría, varios sucesos. Como principal organismo tengo la ONU, que pues, son las Naciones Unidas, y pues como ahorita les comenté, se creó después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En ese tiempo eran integrados por 51 países, ahorita ya son más, la verdad no tengo el número exacto, son más de 100 creo. Y bueno, los objetivos que tiene la ONU son fomentar la seguridad internacional y también mantener la paz. También tiene fomentar los derechos y respetar los derechos, claramente. O también tenemos el ejemplo de los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable, que pues estos buscan que nosotros solucionemos los problemas que tenemos actualmente, y así solucionarlos para que nuestras generaciones futuras no tengan, pues no se vean afectados por ellos. Como por ejemplo, no sé, los recursos naturales, el agua potable, la educación, y la pobreza, también la pobreza extrema es uno de ellos. Bueno, como aquí yo les voy a tratar de relacionar los organismos con la geopolítica, les quiero hablar sobre un conflicto que ya todos lo conocemos, el conflicto de Rusia y Ucrania. Les voy a hablar de los organismos con este conflicto y cómo se relacionan entre sí, porque creo que es donde puedo explicar cómo se relaciona, o sea, cómo ahí entra la geopolítica, ¿me entienden? Entonces, ok. Entonces les voy a leer un pequeño texto que dice: el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU adoptó el 4 de marzo una resolución en la que pedía la retirada rápida y verificable de las tropas rusas en el territorio ucraniano. Claramente ya muchos sabemos que la ONU ha dado, bueno, les estoy dando como el contexto de lo que ha hecho la ONU ante este conflicto. Sabemos que Rusia no le ha hecho caso a la ONU. La ONU lo único que hace es dar diálogos o resoluciones a los países, pero pues, o sea, Rusia le ha hecho caso omiso, entonces creo que pues no ha servido de nada. Aunque conocemos varios miembros de la ONU, y muchos países se tornan a que son, digamos, pacíficos o que están en neutralidad hacia los países,
pero de una forma u otra ayudan al país, o sea, al que quieran. Por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, que se ha visto que ha beneficiado a la nación de Ucrania con suministros de armas, municiones, equipo militar y pues financiamiento para estos. Entonces ahí está medio raro, pero bueno. Después tenemos a la OTAN, que es una organización de seguridad y defensa también militar, o sea, política y militar, que aquí podemos leer que trata de defender mutuamente en casos de agresión armada contra cualquier país de ellos. O sea, cualquier miembro de la OTAN que esté en un conflicto trata de que ayudarlos de forma militar. O sea, pues como Estados Unidos, que los ayudaba con suministros de armas y el financiamiento de estos mismos. Bueno, también podemos ver que la OTAN es parte fundamental de este conflicto, ya que la OTAN disparó el conflicto, por así decirlo, ya que la OTAN quería que Ucrania formara parte. A Rusia no le pareció, porque Rusia piensa que si la Ucrania entra a la OTAN, es más fácil que la OTAN esté invadiendo su área como de influencia política, y pues no, eso no quiere, o sea, como que creen que va a invadir su territorio de Rusia. Entonces por eso Rusia no quiere que Ucrania entre a la OTAN. Bueno, la OTAN dice que trata de garantizar la libertad y la seguridad de los países mientras mediante acciones políticas y militares, como ahorita lo mencioné, y que a la vez busca la resolución de soluciones pacíficas. Ok. Y bueno, como les menciono, OTAN ha como ayudado a Ucrania. La OTAN se ha metido con Ucrania, pues apoyándolos en pues su financiamiento, pero como sabemos, Ucrania todavía no es miembro de la OTAN, entonces ciertamente ellos no están obligados a ayudar a este país, ni a, como antes lo dijimos, de que, o sea, salvaguardar a un país porque pues no es miembro de la OTAN. También vi que no han mandado como tropas de la OTAN, por lo mismo de que si mandan tropas de la OTAN creen que esto puede ser como vi que era como, o sea, podía desplomar todavía más el conflicto y hacer un conflicto entre Rusia y el occidente. Después tenemos a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que esta asociación busca respetar los derechos y la libertad de los medios, así como fomentar la tolerancia y la no discriminación. Les voy a leer un poquito. El rumbo que tomaron las decisiones de algunos actores internacionales de forma ajena a la organización. Bueno, no se los leí bien, perdón. Pero habla de que la OCE ha tenido problemas, ya que muchos de sus miembros han tomado, o actores internacionales, han tomado decisiones sin comunicarlo a la organización, y esto ha puesto a la OCE a que el conflicto se pueda disparar más y que su solución diplomática, o sea, no sea eficaz. También, o sea, como que está muy limitada, ya que pues se han estado metiendo y no consultan a la organización, y pues la eficacia de los diálogos que tienen pues no se cumple. Entonces también tenemos que dice, la política y militar al conflicto se convierte en una misión de recopilación y análisis de información. Y bueno, hablan también de que ahorita la OCE no tiene como la capacidad para actuar directamente en el conflicto de Ucrania,
porque complicaría más la situación y notablemente el conflicto entre Rusia y Ucrania pues sería como dificultar más que se logre a corto, mediano o largo plazo. Después tenemos la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. Les voy a leer su principal marco político, que dice que es a través del cual los Estados miembros pueden desarrollar una cultura estratégica europea de seguridad y defensa, abordando juntos los conflictos, las crisis y protegiendo a la Unión Europea. Y tienen como objetivo principal la orientación de la política y que sus miembros tengan una autonomía como estratégica en áreas principales como lo pueden ser la resiliencia, la gestión de crisis, las capacidades y asociaciones. Bueno, ahí acabamos con las organismos internacionales, perdón. Les voy a hablar por último del organismo que tenemos aquí, un organismo que tenemos en México, que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ya no lo relaciono con el conflicto de Ucrania porque pues creo que no tiene, creo que México sí no tenemos, bueno, sí tenemos que ver, pero no tanto pues. Entonces, esta asociación o organismo está asociado a funciona la federación. Tiene como fines o objetivos salvaguardar la integridad y los derechos de todas las personas, así como mantener el orden y la paz pública o públicos, y también busca la persecución de delitos y la reinserción social del sentenciado. Bueno, eso es lo único que puedo decir de esa asociación. Y ya por último les voy a mencionar que les voy a mencionar un pequeño texto de la geopolítica que dice: la geopolítica es un método de estudio de la política exterior para entender y explicar y presidir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. Porque la geopolítica se puede ver muy involucrada en el conflicto, como yo les menciono, de Ucrania y Rusia. Bueno, yo lo relaciono con la geopolítica y con los organismos internacionales, ya que los organismos internacionales, pues como ya les mencioné, buscan fomentar la seguridad, algunos la seguridad y mantener la paz, y otros buscando la seguridad también, pero con vista más con política y militarmente. Entonces, a través de variables geográficas. Bueno, les comentaba de que la geopolítica se ve muy relacionada con el conflicto de Ucrania-Rusia, porque como les mencioné, Rusia lo que busca es que Ucrania no entre porque tiene miedo que la OTAN y Ucrania empiecen a invadir pues su territorio, así lo menciona Putin. Entonces, como les comento, la geografía busca como que todos estos sucesos de manera política y geográfica. Entonces, pues ahí tiene que ver la geografía desde el territorio, y la política no lo sé tanto, pero bueno. Y pues ya, es todo. Gracias.